Hola, hola, este es el video tutorial de vectores en el curso de lógica de programación y laboratorio. Muy bien, para introducir quiero empezar contándoles que los vectores hacen parte de los arreglos. Es decir, aquellos que son estructuras de datos que permiten guardar una gran cantidad de datos que sean del mismo tipo. Los vectores son variables que son unidimensionales, ya que están contadas en una sola o enmarcadas en una sola dirección. Aquí podemos ver en pantalla algunos de los componentes de los vectores. Como podemos observar, el índice que indica la posición 0, la posición 1, la posición 2 o el índice 1, el índice 2, el índice 3, que va a permitir observar el recorrido de ese vector que tengamos. Y también ese mismo vector entonces va a incluir los diferentes datos que van a estar en cada una de las posiciones o índices del vector. Entonces estos son dos principales elementos o componentes que va a tener ese vector. Bueno, también podemos observar cómo debemos entonces definir un vector en Java. Entonces la sintaxis para declarar esos vectores en Java es la siguiente. Puedo entonces declarar primero el tipo del vector, poner entre corchetes, siempre el símbolo del vector va a ser los corchetes. Entonces puedo indicar cuál es el tipo, como cuando estábamos mencionando lo que eran los diferentes tipos de datos, si es un char, si es un string, si es un entero, entonces los debo de poner en esta parte. También puedo hacerlo de la siguiente manera. Después de describir cuál es el tipo y el nombre del vector, puedo también incluir los vectores y Java va a poder entender cualquiera de las dos formas en cómo lo representa. Aquí podemos ver dos ejemplos que incluso están dados desde el objeto virtual de aprendizaje, en donde observamos que este vector edad primero se está declarando como un tipo entero y fíjense que está tomando la primera forma de la sintaxis. Y en el caso de la segunda opción, toma el ejemplo de poner el corchete después de la declaración y después de nombrar ese vector, que en este caso también es una variable. ¿Cómo hacemos este ejemplo en Java? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo lo creamos en Java? Entonces vamos a ver el ejemplo que estamos observando, la edad. ¿Cómo podemos entonces crear un vector llamado edad? Entonces vamos a utilizar la misma instrucción que acabamos de observar en la presentación y lo primero que hacemos es poner el tipo. Vamos a estar utilizando la segunda opción, edad, y el corchete. O incluso en este caso empezar a darle los valores si los necesito incluir sin necesidad de que alguien lo haga, sin necesidad de pedir que lo incluyan. De esa manera lo puedo hacer. Entonces aquí tengo los diferentes valores que ya habíamos observado en la presentación, que serían también los que tengo. Entonces cuando estoy dando valores que sean ya determinados, puedo hacerlo de esta forma. Pongo llaves y dentro de las llaves voy a estar poniendo los diferentes valores. Entonces tengo el 22, tengo el 8, el 30, tengo el 70, el 50, el 12 y el 18. Cuando son valores que ya son determinados, entonces lo puedo simplemente definir de esta manera. Ya lo que sería la definición del vector con sus respectivos valores determinados. Si lo fuéramos a imprimir, entonces utilizamos un ciclo, en este caso podría ser el for, y utilizamos entonces sus condiciones. Utilizamos también una indicación que sea menor a 7 según la cantidad de datos que tengo en el vector y el incremento que lo puedo hacer de 1 en 1. Abrimos y cerramos llaves como cualquier estructura que tengamos en Java y de esta manera entonces también voy a estar utilizando la estructura del print para poder imprimir los datos que tiene nuestro vector edad. Y en este caso entonces pondríamos la posición i, que va a ser el índice del vector para poder ubicar cada uno de los datos. Estar observando la impresión de cada uno de los valores que tiene el vector. Si deseo imprimirlo de forma horizontal, entonces simplemente voy a estar poniendo aquí una cadena con un espacio y le quito. Recordemos que el ln me va a permitir
siempre dar un enter, entonces también se lo voy a quitar. Va a quedar un poco más formal de lo que imprimiría en un vector. Tenemos que o podemos utilizar la instanciación para poder indicar el contenido de la cantidad de elementos que tendría el vector. Este vector, que es nombre de estudiantes, tiene una instanciación de un string que será de 100 posiciones. Entonces aquí simplemente lo que estoy poniendo es que el índice máximo va a ser un valor de 100 o va a tener 100 posiciones de ese vector. ¿Cómo instanciamos el vector edad? Lo que hago es definirlo como un entero y aquí nuevamente voy a poner el new para la instanciación, pongo entero y la cantidad de posiciones que tenga este vector en esta forma. Y así puedo precisar también en cada una de las posiciones qué valor. Esa sería otra forma, no determinando todos los valores inmediatamente, sino también ir incluyendo cada uno de los valores. Es importante en la instanciación que entendamos algo, y es que siempre en los vectores va a empezar esa posición a contar en cero. Por lo que cuando yo voy a definir de esta forma, entonces empiezo indicando que la edad va a tener un valor de 22. En la posición número 1 va a tener un valor de 8. Edad en la posición 2 va a tener un valor de 30. Y en las siguientes dos posiciones entonces van a corresponder a 70 y a 50. Esta sería la 3, posición 3. Y esta sería la posición 3 y esta sería la posición 4. Cuando vamos a hacer la impresión, como aquí tenemos menos valores, entonces simplemente vamos a estar haciendo el conteo de las posiciones, que en este caso son 5 según lo que habíamos declarado. Para que no nos imprima la última vacía, simplemente le ponemos menor a 5, ya que empieza a contar desde el 0. Entonces aquí podemos observar que nos va a hacer un conteo, una impresión de esos 5 valores que acabo de ingresar al vector. Muy bien, miremos entonces cómo sería el caso en el que un usuario pueda ingresar su edad, otro usuario puede ingresar su edad y así sucesivamente mientras un ciclo va ingresando. Recordemos que generalmente la información en la base de datos, en el almacenamiento que se esté haciendo es iterativo, por lo que generalmente no está determinado, sino que alguien lo está ingresando desde una consola de interfaz gráfica de usuarios. Entonces, si fuéramos a indicar esto, podríamos entonces observar que la edad que estamos incluyendo pertenece a los atributos de un objeto, de una clase, que en este caso puede ser un usuario. Para poder ingresar esos datos de las diferentes edades que van a tener los diferentes usuarios que vayan ingresando, entonces requeriríamos un ciclo for también, no solo para la impresión, sino también para generar ese ingreso, en donde, como podemos ver aquí, la variable i va a tener una posición, un valor en 0, y aquí vamos a tener entonces una condición, que puede ser 6 o que puede ser la cantidad de los diferentes vectores o valores que tengamos. En este caso vamos a tener un valor de 6. Y además entonces tenemos el incremento de la i y el ingreso de ese usuario, que en este caso es la función más importante del sistema o del ejemplo que vamos a hacer. Entonces vamos a empezar primero con esta parte y luego hacemos la parte de la impresión. Entonces están diciendo que va a valer 6 en la cantidad de posiciones y necesitaríamos entonces primero, aquí no lo habíamos visto como ejemplo, ciclo. Después de tener el for, lo que utilizamos también es la librería Scanner para poder ingresar la información. No importamos la librería de Scanner. Después de tener eso, entonces ya podemos pedirle a ese usuario la edad que necesitamos incluir. Ya no lo vamos a hacer desde el código, sino que alguien va a hacerlo por la consola. Entonces vamos a tomar ese valor de edad igual y utilizamos la instancia .nextIn, ya que lo habíamos declarado como un entero. De esta forma entonces estamos tomando el valor de lo que ingrese ese usuario en ese momento. Otro usuario podrá ingresar después su edad y es lo que se pretende hacer con el código. Luego entonces sí podemos utilizar la impresión
Básicamente en el flujo, después de ingresar, el usuario va a imprimir la edad. Y así podemos ver entonces la secuencia del flujo desde el ingreso a la impresión del flujo de las actividades o funciones que hay en el sistema. Cuando observamos con un zoom qué función va en imprimir, entonces observamos que también necesitamos un ciclo en donde, como ya les había explicado en los dos casos anteriores, recorrer el vector con los datos que en este caso tenga ese vector, que es edad. Entonces aquí ya lo tenemos y podemos también poner un mensaje previo para indicar a qué se está refiriendo esos datos, como que tan plano. Podemos entonces también imprimir un mensaje que le dé indicación de lo que se va a imprimir. Entonces podemos imprimir y el primero va a estar pidiendo, como se lo indicamos, el ingreso de esta manera estamos teniendo también consistencia con el modelo que se haga desde el análisis del software. Muy bien, algo que cuando tengo ya el código tanto del ingreso como de la impresión, entonces simplemente voy a correr el código para ver cómo nos va. Ingresamos la edad. Otro usuario por acá dice que tiene 56 y otro usuario puede decir que tiene 45. Y vamos entonces a imprimir el vector con la información que tiene en cada una de sus posiciones. Entonces la edad del vector, las edades que fueron incluidas en el vector fueron 34, 23, 30, 43, 56 y 45. Entonces este es un caso en el que no se esté haciendo una indicación precisa desde el inicio, sino que se esté pidiendo por consola la información y que también se requiera la impresión. Ahí serían entonces tanto las entradas y las salidas del vector. Vamos a ver entonces otro ejemplo. Muy bien, en este ejemplo estamos observando que ya no nos están solicitando un tipo de dato que es entero, sino otro tipo de dato que es el string, porque vamos a estar ingresando los nombres de las plantas que el biólogo requiere ingresar. Y luego entonces también se va a hacer la impresión de esas tres plantas. Y ya nuestro vector sería simplemente planta. Este vector será un string. Recuerden que el tipo lo pongo siempre al inicio. Lo que puedo cambiar es que pongo el corchete antes o después, pero el tipo y el nombre siempre será en el mismo lugar. Lo deben ser de 3 posiciones y por ende aquí lo que necesitamos también es imprimir esas 3 posiciones. Aquí podemos ingresar la planta y aquí nuestro vector entonces sería planta. Y para un string necesitamos entonces que sea del tipo next. Para la impresión cambiamos también entonces el mensaje, sería, por ejemplo, las plantas ingresadas son. Vamos, chicos, imprimir que sea horizontal, entonces utilizamos print en vez de print ln y utilizamos también este espacio para que separe los valores que van a ir en el almacenamiento. Pues con ello puedo imprimir y observar, este biólogo va a ingresar las plantas. Una planta podría ser el olivo, otra podría ser el cactus, otra podría ser el girasol. Y con ello entonces dice que las plantas ingresadas son olivo, cactus y girasol. Fíjense que aquí ya los valores ya son string, ya son palabras, ya son conceptos, ya no se requiere un entero, un número, sino que también en los vectores podemos ingresar cualquier tipo de lo que necesitemos. Si son char, entonces podemos ingresar una letra, un carácter. Si estamos utilizando también un entero, entonces puedo utilizar números. Si utilizo un double, entonces puedo utilizar decimales. Y en este caso, si estamos utilizando un tipo string para el vector, entonces podemos utilizar lo que son conceptos y palabras.
Muy bien, eso es todo por hoy. Espero que practiquen mucho con otros ejercicios y que hayan aprendido. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.